demandas sociales y demandas en el aspecto de la cosmovisión, que algunos llaman la espiritualidad maya, que está estrechamente en relación o ligada al calendario maya. Quisiera empezar, aunque no aparece en este documento que les he enviado, un derecho fundamental. El derecho fundamental, ahorita compañeros, disculpen, el derecho fundamental de los pueblos indígenas, encontramos entonces, perdonen jóvenes, uno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas es precisamente el derecho a la vida. Ese es uno de los derechos fundamentales, de los derechos esenciales, tanto como derecho individual y sobre todo como derecho colectivo. El derecho individual a la vida. En tanto se tiene vida, la persona puede desarrollarse, puede manifestarse precisamente en los distintos aspectos de esa vida. Y los derechos colectivos se refieren al reconocimiento por parte de los estados de la existencia de estos pueblos que surgieron antes de la constitución de los estados nacionales, en este caso, digamos, de América Latina, o en el caso de otros países donde existieran pueblos indígenas. Entonces, estos son los derechos fundamentales. Uno, como individuos, el derecho a la vida. Como colectivos o como pueblos también, el derecho a la vida de esos pueblos. Razón por la cual, entonces, acá ya se habla de pueblos y no ya de poblaciones, de grupos, de etnias, sino que se introduce e incluso dentro de la legislación internacional, dentro de la normativa internacional, el concepto de pueblos. Y la palabra pueblo, vamos a ver, va a tener una connotación histórica. Quisiéramos ver, por ejemplo, el caso de Israel. Israel, antes de 1948, no estaba constituido como Estado. Era un pueblo que no tenía territorio, pero sin embargo los israelitas, los hebreos, tuvieron siempre ese concepto histórico de pueblo. Y hasta 1949, 48-49, que se le reconoció la calidad de Estado. Entonces, el concepto de pueblo, repito, es de carácter histórico. Agrupaciones de personas que han estado asentados en algún lugar, que fueron generando su cultura material y su cultura espiritual en ese lugar, e incluso, repito, antes de la existencia de los estados. Entonces, este es uno de los derechos fundamentales que los pueblos indígenas reclaman. Entonces, acá es esencial el reconocimiento, pues, de ese derecho, repito, individual y colectivo, el derecho a la vida individual y el derecho a la vida desde el punto de vista colectivo como pueblo. A partir de ahí, entonces, encontramos otro de los derechos o de las reclamaciones de estos pueblos, es el derecho a la lengua, el derecho al idioma, o lo que se conoce hoy modernamente como los derechos lingüísticos. Encontramos que el idioma es sumamente importante para cualquier pueblo, porque a través del idioma, constituido como vehículo de transmisión de cultura, tanto para afuera como para adentro de la comunidad, del grupo, resulta ser sumamente importante. Entonces, al caso de los idiomas, el reconocimiento de los idiomas es una de las solicitudes, es una de las demandas que plantean los pueblos indígenas, ya que
a lo largo de la historia de estos pueblos, se ha tratado de extirpar su idioma, se ha tratado de desconocer su idioma, se ha tratado de darle muerte al idioma. Y ya vimos algunos casos en nuestro país. Entonces acá lo que se busca es que estos idiomas se fortalezcan, logren su desarrollo y a partir precisamente de estos idiomas preparar a los niños de estos pueblos, ya que el mismo idioma refleja el pensamiento y el sentimiento de estos pueblos. Que para los pueblos, obviamente, su idioma es sumamente importante, es un patrimonio de su respectivo pueblo que ha venido de generación en generación. Quisiera indicar acá, en el caso de nuestro país, de Guatemala, una vez la organización de los pueblos, sobre todo del pueblo maya, se fue generando, se fue instaurando, primero a nivel local, luego más o menos por los años 80, 1980, en la década del 70 al 80, se fueron generando instancias de organización a nivel nacional. Es así entonces que en 1981 ya esta organización a nivel nacional se reúnen los dirigentes, las personas mayas que estaban trabajando especialmente en el tema del idioma, en el Ministerio de Educación, en algunas organizaciones internacionales que propiciaban la enseñanza de los idiomas mayas. Tal es el caso de una institución que está ubicada en Antigua Guatemala, que se conoce como CIRMA, y también las personas que estaban en el Ministerio de Educación en el programa de educación bilingüe. Encuentran entonces la posibilidad de pedirle al Estado apoyo técnico a efecto de que estos idiomas que se estaban ya utilizando en 4 comunidades lingüísticas del país, como es el caso de la comunidad Cachiquel, la comunidad Quiché, la comunidad Mam y la comunidad Quechí, que se viera la posibilidad de abordar, de tratar, de impulsar el desarrollo de estos 4 idiomas. Razón por la cual entonces se hizo el esfuerzo de crear la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Y la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala va a detectar el problema, por ejemplo, que a los niños de estas comunidades se les está enseñando el idioma de su lugar con el alfabeto nacional, con el alfabeto del idioma español. Sin embargo, el alfabeto del idioma español contiene grafías que no tienen el sonido de los idiomas mayas. Razón por la cual entonces acá, con el esfuerzo inicial de la Academia de Lenguas Mayas, aún no reconocida legalmente, sino que todavía aparece como una instancia de hecho, se hace el esfuerzo de unificar la escritura de los idiomas mayas y tratar de implementar un alfabeto que fuese acorde precisamente a los sonidos de los idiomas mayas. Entonces empezaron a ver qué grafías se podían utilizar. Y además de esto, cada investigador que venía a Guatemala alcanzaba a oír más o menos el sonido de una palabra, de una expresión, y escribía a su manera, bajo el alfabeto internacional, el idioma del lugar, el idioma quiché, el idioma cachiquel. También en Quetzaltenango surge la Asociación de Escritores Mayances, y
esta asociación va a hacer importantes aportes acerca de la gramática de los idiomas mayas, los fonemas, los léxicos de los idiomas mayas. Y se aúna a este esfuerzo Academia de Lenguas Mayas, CIRMA de la Antigua Guatemala, la Asociación de Escritores Mayenses de Quetzaltenango, a efecto de unificar la escritura de los idiomas mayas. ¿Por qué razón y para qué? Porque los idiomas mayas ya se empiezan a utilizar en el sistema educativo nacional, en el sistema de educación nacional. Y la finalidad es elaborar textos en los idiomas mayas para que fuesen de ayuda para los alumnos, ya que como se veía anteriormente por la escritura de los idiomas mayas en distintos alfabetos, de distinta manera, bajo distintas grafías, confundía al niño. En lugar de orientar al niño, confundía al niño. Y había mucha deserción escolar. Realmente había mucha deserción escolar. Razón por la cual entonces, surgiendo, repito, la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, y con el esfuerzo de estas otras instancias organizativas, se logra unificar la escritura de los idiomas mayas a través del Ministerio de Educación, emite la normativa correspondiente y precisamente se habla de los idiomas, de los alfabetos oficializados de estos 4 idiomas: Quiché, Cachiqué, Man y Quechí. Y este es el esfuerzo que se está realizando posteriormente. En materia de derechos lingüísticos se traslada la inquietud, se traslada la iniciativa a través de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República para la creación de la Academia de Lenguas Mayas como una instancia rectora de los idiomas mayas. Rectora en el sentido en cuanto a escritura, rectora en cuanto a la manera de escribir los idiomas mayas y de realizar los esfuerzos de conjuntar el desarrollo de estos idiomas. En ese sentido tiene la rectoría de la Academia de Lenguas Mayas, razón por la cual esto fue en 1981 y en 1990 el Congreso de la República emite la ley de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, casi 9 años después de esta gestión. Así aparece entonces el decreto que crea la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, 61-90 del Congreso de la República, y la Academia empieza a desarrollar, una vez creada, y también como entidad autónoma del Estado, a organizarse a nivel nacional para primero el conocimiento del estado en que se encontraban los idiomas mayas, los idiomas mayas. Y posteriormente, una vez se hizo el diagnóstico, se empezó a establecer cuáles eran los mecanismos, cuáles eran las acciones que correspondían para el tratamiento de estos idiomas a efecto de evitar su extinción. Razón por la cual entonces la Academia, una vez organizada a nivel nacional, encontró que en el país aparecen 21 comunidades lingüísticas y que forman parte hoy día de la Academia de Lenguas Mayas, quienes están trabajando el tema del idioma. Esto busca, repito, fortalecer el derecho lingüístico de las comunidades lingüísticas a través de la escritura y ciertamente, si tienen la oportunidad de visitar la Academia de Lenguas Mayas, está en la zona 9, por la avenida de la Reforma, en la tercera calle. Existe mucha producción literaria. Se ha trabajado, ha estado ayudando, ha estado colaborando con el Ministerio de Educación, como vimos recientemente a través de la traducción de las disposiciones del gobierno actualmente. Aquí ha colaborado la Academia de Lenguas Mayas en el desarrollo de los idiomas mayas. Otro derecho
creo que es importante, es el derecho a la educación, ya que, veíamos anteriormente, fundamentalmente se impulsó el tema, la idea, básicamente, de la educación bilingüe al principio, sencillamente como un puente para que el niño pudiera entrar al castellano, al idioma español, a efecto de evitar la deserción escolar. Sin embargo, lamentablemente, pues no funcionó, realmente hubo mucha deserción escolar. Entonces ahora, lo que está realizando las organizaciones indígenas, conjuntamente con el Ministerio de Educación, a través de la dirección de, incluso hay un viceministerio hoy de Educación Bilingüe, la Academia de Lenguas Mayas y varias organizaciones mayas, entre ellas también chincas, garífunas, que están abordando el tema educativo. ¿De qué manera se pueden educar a los niños mayas? ¿De qué forma? Únicamente enseñarle a los niños los contenidos de la cultura llamada occidental o de la cultura nacional, y que su idioma simple y sencillamente sirva de puente para entrar en el marco, en el contexto de este acervo cultural, o bien que el idioma sea efectivamente ese vehículo de transmisión de cultura, de impulso de cultura y también de importación de cultura, pero tratar en materia educativa, incluso a nivel oficial, también a nivel de instituciones educativas privadas, de que el niño sepa y conozca los valores de su cultura, los principios de su cultura. ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esos principios? Y esta ha sido una de las alternativas que por la que se ha optado, tratar de inculcar en el niño sus propios valores, sus propios principios. Es más, recordarán, a un pequeño paréntesis, cuando hablamos del Instituto Indigenista Nacional que se estableció en nuestro país, este instituto recabó mucha información, hizo mucha investigación, y resultado precisamente de ese trabajo investigativo es lo que se está tomando en cuenta para ver ya de manera puntual, concreta, no tan cuestión subjetiva ni sentimental, cuáles son esos valores y principios de la cultura maya en este caso, o de las comunidades lingüísticas. Entonces, y esto es lo que se les está inculcando a los niños, por señalarles, por ejemplo, dentro de la cultura maya existió y ha existido, por ejemplo, un respeto muy grande hacia los mayores. Esto se inculca en los niños a efecto de mantener ese respeto, a efecto de continuar con ese valor. Luego, otro principio fundamental que aparece dentro de la cultura maya, de la cultura de los pueblos indígenas, es la visión armónica que se tiene entre la naturaleza y el hombre, el ser humano, hombre y mujer, razón por la cual acá vamos a ver, incluso cuando hablamos de la tierra, que es otra de las demandas territoriales, se tiene ese concepto que la tierra es como la madre, y de ahí la expresión la madre tierra, y el cuidado que se tiene hacia precisamente la tierra, hacia todo ser viviente. Aquí es donde algunos hablan del animismo, pareciera que todo tiene vida, pareciera que todo tiene existencia. Decíamos la otra vez en clase, por ejemplo, un grano de maíz que se ve en el suelo, pues se recoge ese grano porque se considera de que tiene vida y merece un tratamiento adecuado por parte precisamente del ser humano. Entonces, estos aspectos de la cultura son los que se están impartiendo a los niños en materia educativa.
También otro aspecto importante dentro de la educación y de la cultura está la cosmovisión maya, especialmente el tema relacionado al calendario maya, los días importantes dentro de la espiritualidad maya. Por indicarles, hablamos también en clase que el calendario maya se compone de dos aspectos. Tenemos el calendario solar, o el calendario también llamado agrícola, pero también está el calendario sagrado y su estrecha relación con la vida del ser humano. El primero, el calendario solar o agrícola, estrechamente relacionada con el proceso productivo agrícola de las comunidades mayas. Ahí aparece el solsticio, el equinoccio, o sea, las 4 estaciones, razón por la cual los mayas han observado y observan todavía las comunidades indígenas, no solamente con mucho respeto, pero sobre todo saben la incidencia que tienen en el cambio precisamente de de las estaciones en su proceso cíclico de la agricultura. Eso también se ha recogido en libros, en documentos, a efecto de que se le enseñe al niño, se traslade ese conocimiento al niño y el uso del calendario, inclusive en relación a su propia vida, como individuo, como persona que forma parte de la comunidad. El calendario sagrado, decíamos que está relacionado estrechamente con la vida de la persona, que consta de 260 días, el tiempo de gestación de una persona en el vientre de la madre. Eso forma parte ya de la cultura que se está trasladando al niño en educación, especialmente en esta educación bilingüe. Entonces, esto nos hace ver que esos derechos educativos que reclaman las organizaciones, los pueblos indígenas, y no solamente el caso de Guatemala, sino que también de los pueblos indígenas de América Latina y de los pueblos indígenas del mundo, tratar de darle vida a su cultura, tratar de desarrollar su cultura. Qué mejor si es a través de la enseñanza, el proceso de aprendizaje que se da gota a gota, día a día, en la escuela, a través precisamente de la enseñanza del profesor, del maestro, del educador, y el niño va absorbiendo esa cultura. Entonces acá quizás hay un dilema: hasta qué grado se puede trabajar en la cultura de los pueblos indígenas. Esa es una de las discusiones que están ahora, porque también es sumamente importante, es sumamente trascendente el conocimiento de los valores, de los principios, que lo que se ha denominado, se denomina la cultura nacional o la cultura occidental. De esa cuenta, agrego acá, por favor, se habla de la interculturalidad, ese intercambio de información, de conocimiento que se va a ir dando. Entonces, es sumamente importante al final que se busque en esto del tema educativo, fortalecer precisamente la cultura de un país, fortalecer la cultura de un país, dado, como se ha visto, los pueblos indígenas han aportado sus conocimientos, sus saberes en la misma sociedad donde les corresponde y les ha tocado y les toca vivir. Eso entonces en el tema de educación, repito. Entonces ahora, en el tema de la educación, lo que se está buscando es encontrar, plasmar, darle vida, darle materialidad a través de documentos a los valores y principios de la cultura de los pueblos indígenas, y que los niños vayan conociendo esa cultura, vayan familiarizándose con esa cultura, a efecto de poner su mejor esfuerzo espiritual, mental y obviamente corporal en el marco de su propia cultura. Quisiera agregar acá, quizá que es sumamente importante, si hacemos un poquito de
una visión retrospectiva de lo que sucedía anteriormente, bajo los términos de la teoría de la asimilación y la integración social. Los niños trataban de sacudirse lo más rápido posible a través de la educación de su propia cultura. De tal manera que cuando estaban ya en primero, segundo, tercero grado de primaria, ya no querían saber nada de su cultura. Les daba vergüenza, les daba pena, porque pensaban que su cultura realmente no tenía ningún valor. No tenía ninguna importancia dentro de la sociedad. Y de esa cuenta entonces, como veíamos a través de las clases anteriores, la asimilación lo que va a conseguir es precisamente que el niño abandone totalmente su cultura. Sin embargo, bajo esta nueva perspectiva, bajo esta nueva visión, bajo esta nueva acción, el niño le está dando importancia a su haber cultural, a su patrimonio cultural, día a día, gota a gota, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera en el sistema oficial. Repito, puede ser a través del Ministerio de Educación, entidad pública, o bien también a través de las entidades educativas privadas, las escuelas, los colegios, las distintas instancias de educación. Y eso es efectivamente lo que se está haciendo. Quizá la discusión ahora hasta qué grado. Eso es tema ya de los expertos. Pero entonces el resultado se ha visto ahora que hay menos deserción escolar. Los niños aprenden con facilidad en los primeros años de conocimiento en su propio idioma. Y también tienen la facilidad de aprender el idioma español una vez que conocen el alfabeto de su idioma, trasladarse a la cultura nacional o a la cultura occidental. ¿Hasta qué grado? Repito, pues es el tema de los especialistas. Otro aspecto importante, otro derecho, perdón, entonces tenemos lingüísticas, los derechos lingüísticos, los derechos educativos para fortalecer su propia cultura, son los derechos, llamémosle al derecho propio, o las normas jurídicas. De esto hemos ido a hablar y hablamos, vemos en nuestro país, por ejemplo, acá se ha hablado del derecho consuetudinario maya, con mayor insistencia, que, por ejemplo, los garífunas hablan también de su derecho consuetudinario, también los xincas de su derecho consuetudinario, pero donde ha aflorado un poco más este derecho es en el pueblo maya, ya que han habido investigaciones. El Instituto de Investigación de Universidad Rafael Landívar hace más o menos como 10 años impulsó una investigación, por cierto, muy importante, sobre si la manifestación de normas en las comunidades mayas se podían considerar como un sistema jurídico. Se hicieron las investigaciones aproximadamente en 8 comunidades lingüísticas y al final concluye esta investigación, repito, del Instituto de Investigación de la Universidad Rafael Landívar, que efectivamente se puede hablar de un sistema jurídico. ¿Pero qué es un sistema jurídico? Para nosotros, los estudiantes de Derecho, para nosotros los abogados, podemos decir que el sistema jurídico entonces es la existencia de normas de conducta. Pero no basta la existencia de normas de conducta, sino que entonces acá vamos a encontrar que un sistema jurídico se compone de 3 elementos. Las normas que regulan la conducta de las personas, luego las autoridades que aplican esas normas, las autoridades que aplican esas normas, y el otro tercer elemento del sistema jurídico viene a ser el procedimiento de implementación de esta norma. Dentro de esta investigación
se encuentra entonces la existencia de varias normas de conducta. En materia de familia, ¿cómo se regula la relación familiar? ¿Cómo se regula el patrimonio en la familia? ¿Cómo se regula el matrimonio en la familia? Y así distintos aspectos en relación a tierra, cómo se regula. Razón por la cual entonces concluye esta investigación de que efectivamente existen normas que han sido transmitidas de manera oral en estos últimos tiempos, años, incluso hasta siglos, 3 siglos, pero existen estas normas jurídicas. Por favor, hago un pequeño paréntesis acá, disculpe, Tony. Yo quisiera terminar a 4:30, no sé si están de acuerdo, para no quitarles mucho tiempo, o estamos bien para las 4:30. Por favor, si alguien pudiera contestarme. Sí, va, perfecto, para las 4:30, por favor, y luego el viernes espero que ahora funcione el sistema. Disculpen, jóvenes, estamos haciendo nuestros planes en esto. Su comprensión, por favor. Estamos entonces, le decía entonces, luego de esta investigación igual, se encuentran autoridades que aplican estas normas. Precisamente hoy se habla de autoridades tradicionales, que el Estado nunca, y no les dio el reconocimiento, pero la comunidad sí les da el reconocimiento. Y acuden precisamente a estas autoridades ancestrales, especialmente ancianos, básicamente independientemente de su género, ya sea hombre o mujer, independientemente. No, ahí no tiene que ver nada el género, pero básicamente, digamos, ante estas autoridades ancestrales, que de una u otra manera tienen autoridad dentro de la comunidad, para que apliquen estas normas. Por ejemplo, si hay un problema de tierras, prefieren acudir a estas autoridades que a los jueces de paz, que a los jueces de instancia, dado de que estas autoridades pues prestan sus servicios primero de manera gratuita, digamos, pero básicamente les tienen confianza y en su propio idioma, y les explican su problema y se entiende muy bien, y ahí aparecen entonces las autoridades. Y luego los procedimientos. Y efectivamente, repito, también de esta investigación se establece que existen procedimientos para la solución de estos problemas. Acuden testigos ante las autoridades, se señalan audiencias, e incluso a veces las audiencias son un poquito largas, se citan a las personas y al final hay una resolución. Y la resolución es inapelable. Inapelable. Lo que la autoridad decida, ahí se quedó y se respeta la decisión de la autoridad. Quisiera compartirles con ustedes, tuvimos la oportunidad de visitar ya hace un par de años a una juez de primera instancia en Chimaltenango y platicábamos sobre este tema, sobre el derecho consuetudinario, y ella manifestaba, la señora juez, que realmente no sabía que existiera este sistema jurídico, pero sin embargo existe, y dice, y una de las cosas importantes que veo es que lo que deciden estas autoridades, ahí se queda, es inapelable. Pero a veces los indígenas no entienden, no comprenden por qué lo que nosotros decidimos en primera instancia se va en apelación. Y lo que decidimos, por ejemplo, con lugar a su petición, resulta que cuando llega a segunda instancia se declara sin lugar la petición. Y nos dicen, entonces, ¿a quién creerle? Señora juez, pareciera que su palabra no vale, sino que vale más la palabra de 3 personas que están en segunda instancia. En tanto que nosotros aquí conocemos el caso, tratamos de agotar hasta donde sea posible la verificación del problema y tomamos la decisión, y nuestra decisión es inapelable. Entonces acá vemos, precisamente por eso se habla del sistema jurídico, existen normas, repito, en materia de familia, en materia de tierras, en materia incluso política, por decirlo así. La organización
de las comunidades, a quién le corresponde y a cuánto tiempo el ejercicio del cuidado de la comunidad, como guía de la comunidad, como autoridad de la comunidad, y los procedimientos. Razón por la cual entonces se ha hablado del derecho consuetudinario y que las organizaciones llaman el derecho maya. Y ahora que se iba a llevar a cabo la reforma de la Constitución de la República, fue uno de los temas álgidos que se presentó como iniciativa precisamente en el seno del Congreso de la República y que creó mucha discusión. Razón por la cual las organizaciones indígenas dijeron, muy bien, démosle vía a la reforma constitucional y retiramos nuestra propuesta. Al fin y al cabo, estamos dentro del Estado. Estamos tratando de construir con nuestro mejor esfuerzo, al igual que el Estado, de buscar la paz. Porque ¿qué busca el derecho? La justicia, la paz. Que los problemas se solucionen de manera armónica, en paz, y no mediante la violencia. Pues eso exactamente hacemos nosotros. A veces se dan chicotazos, pero es parte de la búsqueda de la armonía de la comunidad, de la sociedad y de la familia. Si no hay reconocimiento constitucional, no se preocupe. Pero obviamente el respaldo constitucional, sabemos, compañeras y compañeros, es sumamente importante, porque sabemos perfectamente la trascendencia e importancia que tiene la Constitución de la República. Mejor si se logra introducir dentro de la Constitución, pues habría mayor certeza y seguridad jurídica y obviamente respaldo también institucional. Entonces, esta es una de las reclamaciones que se tiene en materia, repito, jurídica, demanda jurídica, el derecho al derecho propio. Esto no le va a quitar autoridad al organismo judicial. Sencillamente las personas que tienen la confianza en su propio sistema, en sus propias autoridades, en sus propias normas, en sus propios procedimientos, acudan a sus autoridades. Obviamente, si no tienen ya esa confianza, pues acudan al sistema denominado oficial o al sistema de administración de justicia del Estado, que también ocurre. Y tan es así que incluso algunas autoridades, juzgados de primera instancia de Totonicapán, de Quetzaltenango, del Quiché, de Alta Verapaz, han respetado la decisión de las autoridades indígenas, se plasman en actas y hacen la homologación de estas decisiones a efecto de que no se reaperture un caso jurídicamente, sino que ya decidido, no hay reapertura de esos casos, para que no se esté jugando, yendo para acá y luego para acá, porque no están conformes con lo que se resolvió acá, y se va, digamos, en el sistema jurídico en maya, y acudan al sistema jurídico del Estado. Si entonces, en ese sentido, también ha habido hoy día respeto de las autoridades. Obviamente, algunos aspectos aparecen en la Constitución de la República, en artículos 66 a 70, en relación al reconocimiento de la costumbre. Y también aquí ha apoyado estos esfuerzos el Ministerio Público hoy en día, en cuanto a apoyo de las autoridades, preparación de las autoridades. Al final buscan la armonía en la sociedad, porque si llegaran todos estos casos que se dan en las comunidades al sistema de justicia, realmente sería muy difícil. Y por otro lado también, estas personas que hacen las veces de autoridades, lo hacen de manera voluntaria, incluso a donde. Entonces, esto es otro de los temas que se están trabajando, de las demandas de los pueblos indígenas, repito, podríamos decir las demandas jurídicas. En ese contexto, reconocer sus autoridades, conocer sus propias normas y, reconocer sus autoridades, reconocer sus normas y reconocer los procedimientos que utilizan en la solución de sus problemas, de los distintos problemas que surgen en la comunidad, e incluso hasta en materia penal. En materia penal, las autoridades han conocido de casos de robo, hurto, hasta donde se ha podido, incluso se ha reclamado la posibilidad de que fuera delitos más graves, pero en este momento, repito, sirven como instancias que coadyuvan
a la administración de justicia en nuestro país. Otro aspecto en relación a una demanda territorial. Quizá este es uno de los temas álgidos, es uno de los temas controversiales y uno de los temas menos claros, por ejemplo. Y quisiera agregar esto, por favor. Cuando se solicitó la ratificación del convenio 169 en nuestro país, repito, tuvo ese proceso más o menos 8 o 9 años, el CACIF se opuso rotundamente a la ratificación de este convenio, indicando de que realmente era una ley de reforma agraria y que era expropiativa o expropiatoria. Y a raíz de ello, entonces, el Congreso de la República, teniendo en su seno la iniciativa, se trasladó a la Corte de Constitucionalidad. Les voy a compartir, por favor, acá la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad sobre el convenio 169. Al final, la Corte de Constitucionalidad opinó que realmente no era una ley expropiativa, de expropiación de bienes, sino que básicamente era una ley que trataba de reorganizar los territorios de los pueblos indígenas. Entonces, una de las reclamaciones o demandas es, repito, la demanda territorial. ¿Pero en qué sentido? En el sentido, como vamos a ver, algunos de los trabajos de la Academia de Lenguas Mayas que ha impulsado también el Ministerio de Educación y otras instancias del Estado, del gobierno, lo que se está indicando aquí, hasta dónde llegan las fronteras de cada idioma. ¿Hasta dónde, en qué municipio, por decirles, en el caso, por ejemplo, del idioma quechí, abarca el departamento del Petén, abarca el departamento de Alta Verapaz, una parte de Baja Verapaz, una parte del Quiché? Ahí se está hablando de ese territorio, o sea, el asiento territorial que existía desde antes ya, de la constitución del Estado actual. En el caso igual de los quichés, aparece ese ámbito territorial de la comunidad quiché, Quetzaltenango, Retauleu, parte de Suchitepeques, una parte de San Marcos. Ese es el asiento territorial. De esos aspectos se está hablando, pero no bajo la perspectiva de una reforma agraria, de reclamación de tierras, de repartimiento de ninguna manera. No es eso. Ahora lo que se plantea así que por lo menos se reconociera la autonomía de las autoridades en esos territorios. Más o menos como lo que sucede con España y las comunidades autónomas de España. Pero es un tema, repito, acá no tan claro incluso. Pero básicamente el concepto de territorio acá es ver el asiento físico, territorial de una comunidad. Razón por la cual entonces vamos a ver, en el texto del convenio 169 dice territorio se refiere a hábitat y no el territorio, el concepto jurídico y político que se maneja dentro del derecho internacional refiriéndose al elemento del Estado, que es uno de los elementos esenciales del Estado. Territorio, población y finalidad, por ejemplo, en este caso, y no se refiere a eso. Pero son las reclamaciones para hacer una reorganización, para ver entonces hasta dónde llega el ámbito territorial de una comunidad lingüística, a efecto de que los planes, los proyectos educativos, económicos, culturales, sean en el idioma que abarca precisamente el asiento de esa comunidad lingüística. Eso se refiere a las demandas territoriales. 1. 2. También acá dentro de las demandas territoriales se plantea el caso de las comunidades indígenas que tienen aún territorios de carácter colectivo. Especialmente el caso, por ejemplo, de Totonicapán, donde encontramos las parcialidades de 15, 25 caballerías de terreno que no están inscritos en el registro de la propiedad, a nombre de alguien en particular, a veces de comunidad, pero de hace años. Los casos les hablaba, por ejemplo, de la comunidad indígena de Palín y su territorio, más o menos las tierras, 80 caballerías de terreno. Recientemente el caso de
Chuarrancho, un territorio casi de 100 caballerías de terreno. A eso se refiere. Estos aspectos de orden territorial dentro de las demandas. Dado que ya llegamos a las 4:30, porque si no se me corta el sistema, quisiera también manifestarles, apreciables compañeros y compañeras, que acá he recibido el apoyo de parte de la Facultad de Economía y especialmente de nuestra querida alma mater de la universidad para utilizar esta plataforma Meet. Me ha costado un poquito manejarla, pero les agradezco mucho porque aquí el tiempo pues es un poquito más prolongado que en Zoom, y además podemos cubrir hasta 250 estudiantes. Y disculpen, estimados y estimados compañeros, que no les haya podido ligar o enlazar a nuestra clase, pero voy a tratar de leer un poquito más sobre el manual y los instructivos para que el día viernes, por favor, desarrollemos nuestra clase. No sé exactamente, pero sí, ahorita. No sé cuándo va a ser el examen, me indicaron, nuestro examen final, estamos pendientes de calendarización, me indicaron que probablemente hoy me indica. Por favor, en relación a su examen, en términos generales hemos salido bien, pero el día de mañana, por favor, les voy a colgar en Classroom sus resultados antes de ingresarlo al sistema. Cualquiera que tenga algún problema, por favor, cualquiera que tenga alguna inquietud, por favor me escriben en Classroom. Nos vamos a comunicar en Classroom el día de mañana, por favor. Y ya casi termino de integrar, que nos ha llevado un poquito de tiempo, sus notas, especialmente los trabajos, y veo también muy buenos análisis, de verdad los felicito, han tomado como debe ser, como debió de ser, con mucha altura, el análisis que hicieran sobre los trabajos. Entonces, por favor, el día de mañana, cuelgo en Classroom, repito, si hay alguien que tenga alguna inquietud, me escribe, por favor. Y de antemano, pues también quisiera decirle, le agradezco mucho a nuestra compañera Amparito Valiente, que nos ha colaborado en estos enlaces. Muchísimas gracias, Amparito, a ustedes, compañeras y compañeros, y también los felicito porque continuamos todavía y espero que no se pierda el semestre. Yo creo que van bien. Muchas gracias, me retiro, los dejo y les deseo feliz tarde. Gracias, Juan. Muchas gracias.